Bien, amigos de Radiorama, bueno, pues la verdad estoy teniendo en esta tarde una plática muy interesante. Estuvimos con él conversando hace algunas semanas por alguna cuestión que se dio aquí en Chihuahua Capital con su obra, pero el día de hoy estamos muy contentos de recibirlo y platicar porque pues va a recibir la medalla, la primera vez que el Congreso del Estado entrega la medalla chihuahuense distinguido. Y cómo no va a ser un chihuahuense distinguido si su trabajo no solamente está en México, está en diferentes partes del mundo. Me refiero, a Enrique Carvajal Sebastián. Maestro, ¿cómo está? Qué gusto saludar. Pues aquí muy contento, emocionado por lo de mañana, ¿no? Así es. ¿Cómo se siente la primera vez que el Poder Legislativo entregará esta medalla y pues le toca a usted? Pues siempre hay una primera vez, a ver cómo me va, bueno, no sé. Pero no, muy contento. Primero por ser de Chihuahua, ¿no? Y que en Chihuahua me den ese reconocimiento, quiere decir que sí se puede ser profeta en su tierra, ¿no? Así es. ¿Cuántos años ya de trayectoria, maestro? Ya va para los 60 o 50 y tantos años de estar entregado a lo plástico, pues, ¿no? ¿Y cómo inicia en este mundo? No, realmente yo empiezo profesionalmente ya formal en 68, ¿eh? Después de salir del campo militar número 1, pues estaba detenido. Ahí empecé ya a producir y no me paré, ¿no? Porque me prometía, dije, si yo logro salir de esta, no voy a parar. Después de que salga me voy a dedicar de lleno, única y exclusivamente a mi producción, a mi quehacer, para lo que yo vine a este mundo, ¿no? ¿Y cómo fue ese paso? Nos dice detenido, pero luego el arte, que el arte es la máxima expresión de la libertad, por así decirlo. Eso es verdad y del espíritu, pero bueno, hay muchas disciplinas que tienen esa característica en donde el espíritu es fundamental. Pero hay otras también de creadores en donde la función y el bien también es fundamental. Por ejemplo, un médico bueno de repente se vuelve un creador para lo que hace y hace cosas más científicas, más para el bien, claro, de los seres humanos. Pero los artistas lo hacemos para el bien espiritual, o sea, no es intangible, pues, ¿no? Y por eso pues es mágico y es bello, ¿no? Háblenos de Camargo querido, ahí nace Sebastián, ahí inicia ya el espíritu también de artista desde niño. Sí, desde niño. Camargo es una ciudad extraordinaria porque siempre todo lo que floreció ahí pues era siempre de mucho talento, de mucha inteligencia. Yo me formé con compañeros que eran entregados a lo suyo y que por lo tanto había una competencia muy fuerte. Me acuerdo de las matemáticas. Claro. En la clase secundaria había compañeros que siempre estábamos compitiendo a ser los primeros, y eso forma y te hace pues ser mejor, ¿no? Y eso siempre sucedía en Camargo, en todas las disciplinas, pero más en el terreno creativo, artístico, ¿no? Eso pues, le dicen, es el municipio de creadores, de artistas plásticos, de artistas de la farándula, la cuna de artistas, exactamente. Pues está Lucha Villa, está Siqueiros, está Aaron Hernán, María Sorté, exactamente. ¿Con ellos ha tenido la oportunidad de coincidir después en México? Sí, con todas y con todos. Hemos sido buenos amigos y algunos ya no están con nosotros. Gonzalo Martínez, por ejemplo. Ha sido muy bonito la vida, cómo he acompañado en la vida con todos estos amigos que pues algunos ya se nos fueron, pero todos con una gran producción y con un gran talento, ¿no? Nos dice, empezó en México en el 68, maestro. Sí, a lo largo de la historia, pues el país ha cambiado fuertemente, ¿no? Desde el lado político, el lado artístico, pero en su arte, en su expresión, ¿cómo ha sido este México de cambiante? ¿La expresión ha variado o esto depende de cada uno de los artistas? No, lo que pasa es que México es un país de creadores.
y es un país de tradición y de raíz profunda. Entonces no es fácil acallar a un país que tiene esa tradición y esa formación y esa raíz profunda en la cultura. Desde el mundo prehispánico hasta nuestros días, las raíces de México son muy fuertes, entonces no se pueden cortar tan fácilmente, vuelven a resurgir, y siempre habrá generaciones de creadores en todas las disciplinas del arte. México es respetado en el mundo por tener grandes creadores a nivel internacional, en todas las disciplinas, en la danza, en el teatro, en todas las disciplinas creativas, la música y en la plástica, por supuesto, ¿no? Entonces, no hay miedo de perder esa fuerza, porque es como las rosas del desierto que se dan en el desierto y son muy bellas, ¿no? Claro. Entonces, pues eso va a seguir surgiendo. A veces ni siquiera necesita agua. Por supuesto que si tiene agua va a florecer más, ¿no? Así. Pero todos desde que empezamos sabemos que en Chihuahua hay esa fuerza, y en México más contundente, ¿no? La X, la Puerta de Chihuahua, el Caballito, infinidad de obras que ahí están en nuestro día a día. La Puerta del Sol. Cuando fui a la Ciudad de México, alguien que usted conoce muy bien, Janet Arceo, me decía... Mi concomadre, una bellísima mujer extraordinaria, mi gran amiga, muy querida por mi familia. Es un gran ser humano. Así es, ¿qué le digo yo? Sí, fue la que me bendijo para este medio. Pero decíamos algo cuando estamos en la Ciudad de México. De pronto dice, el arte la normalizamos. ¡Ay, el Caballito, ahí está! Pero qué de tráfico el que nos encontramos aquí en Reforma, y dejamos de perderle ese sentido que el artista quiso plasmar en la obra. ¿Qué decirle a la gente que ahorita nos escucha al ver una obra de Sebastián o la obra de cualquier artista? ¿Qué es lo que tenemos o qué nos toca a nosotros como, ahora sí que como quienes disfrutamos de ella, por así decirlo? Sí, mira, ahorita que estoy en Chihuahua, decirle a las nuevas generaciones que tienen la Puerta de Chihuahua, que la redescubran y que la mantengan y que continúe la fuerza de esa tradición. Está un poquito olvidada como imagen, quizá por lo lejos, ¿no? Pero, por ejemplo, el ejemplo de la X de Juárez es completamente diferente. Claro. Se volvió ícono de Ciudad Juárez. Y la Puerta de Chihuahua ya era ícono de Chihuahua. Y en los últimos años ha estado un poquito relegada, y las nuevas generaciones ya no la han tomado, no la han rescatado como debe de ser en el arte, ¿no? En las propuestas de tipo plástico o escultórico o arquitectónico o pictórico, ¿no? Así es. ¿Qué sigue en esta etapa de la vida de Sebastián, tanto profesional, personal? No, sigue lo que está en práctica ahorita. Sigo produciendo, sigo haciendo escultura monumental, sigo trabajando en el mundo, estoy acelerado, estoy un poco preocupado con la guerra, porque yo iba a inaugurar una pieza en Amán, en Jordania, y con la guerra se paró todo, ya no pude ir a la inauguración, pero parece que el 14 de mayo vuelve a retomarse esto y vamos a hacer la inauguración. Pero también hay más propuestas para Israel, por ejemplo, hay para Detroit, vamos a entregar ya una pieza grande, y hay para la República Mexicana, ¿no? Para diferentes estados, ¿no? Entonces estoy súper activo y sigo produciendo. Voy a participar en la Bienal de Brasil, tengo publicaciones en revistas internacionales, italianas o francesas que están saliendo ahorita, y eso a mí me da mucho gusto. ¿Qué significa Chihuahua para Sebastián? Digo, ahorita nos decía, uno es profeta en su tierra, pero pues andar en estas partes que nos ha mencionado, ¿qué es Chihuahua para Sebastián? Lo que pasa es que Chihuahua a mí me templó, me formó, porque Chihuahua es vasto, pero también es muy agresivo en lo climático, por ejemplo, y es del desierto, y es el sol, y es la grandeza de la tierra, y son las grandes tempestades, y son las grandes inundaciones. Todo es grande, claro, y fuerte,
y con mucho temor de que suceda, ¿no? Entonces todo eso lo va templando a uno como creador, como artista plástico, ¿no? Porque es vida, porque es emoción, porque es parte profunda de su raíz, de lo que yo soy de esta tierra, ¿no? Y esta tierra me ha templado y me ha dado mucho carácter, ¿no? ¿Qué recuerda de Camargo? ¿Con qué se queda de Camargo de aquellos años? No, hombre, con Camargo me quedo con las nueces, las ciruelas, todo lo que había en las sandías, los melones, todas esas cosas de niños son maravillosas. Pero me quedo con un recuerdo muy bonito que descubrí gracias a mi madre, que Siqueiros había nacido en Camargo y que era de Camargo. Entonces eso para mí fue fundamental, porque fue clave, fue muy poderoso, fue una fuerza que me llevó a admirar a la Escuela Mexicana de Pintura y después a entender que ellos ya habían logrado algo, que ya habían trascendido y que lo que me tocaba a mí era hacer lo mismo, pero no en la dirección de ellos, sino en mi propia dirección. Y entonces fue cuando empecé a normar, a crear mi lenguaje que no se puede llamar de otra manera más que sebastino, pues, ¿no? Porque es de Sebastián. ¿Y ese sebastino en qué representa a México? ¿Cómo le va a dejar a México algo? Bueno, a México ha dejado ya muchas cosas tangibles en obra monumental en toda la República, en muchos lugares que ya son íconos de esas ciudades. Nada más con pensar en Juárez, sí, la X de Juárez. Pero hay muchas otras ciudades como Torreón, la Puerta de Torreón, la Puerta de Chihuahua, pero no solo en México, sino en el mundo. Hay el Arco Fénix de Sakai en Japón, el Tsuru monumental en Kadoma en Japón, la obra esta de las que está junto a o frente a los jardines imperiales en Chiyoda, que son las migraciones, la representación de las migraciones. México-Japón es un símbolo. Entonces, todas estas obras se han vuelto icónicas de esos lugares, ¿no? En San Antonio, por ejemplo, la Antorcha de la Amistad es el símbolo, es el ícono de la ciudad de San Antonio. Y luego en San Antonio tengo 5 más monumentales, que no son tan importantes como el ícono de San Antonio, pero son obras que están ahí, ¿no? ¿Hubo alguien que le dijera, no vas a poder, no debes en algún momento, maestro? Sí, cuando uno es niño y que uno tiene la claridad de lo que quiere, los adultos a veces no lo comprenden. Y mi mamá realmente pues, no tenía dinero para que yo estudiara. Y yo, como adolescente, exigía que quería estudiar. Mi mamá me decía, yo no tengo dinero, y entendí que no tenía dinero, pero trajo una persona que me dijera que yo no era para ser un gran artista, que yo era para ser un trabajador que ayudara a la casa, que podía trabajar de albañil. Y entonces yo me ofendí porque dije, no es que ser albañil sea denigrante, es al contrario, es maravilloso, pero no es mi vocación. Mi vocación es hacer escultura y yo quiero ir a estudiar escultura y quiero ser arquitecto. Entonces yo no entendía cómo me querían detener de mi vocación, ¿no? Pero pues fue tan fuerte y tan poderosa esa vocación que yo me fui, ¿no? ¿Y qué le dice a los jóvenes que a lo mejor están como usted en ese momento, buscando el sueño, pero que alguien le está diciendo no podemos, no eres? Yo les digo que si tienen una vocación, lo aclaren muy bien, que es una vocación profunda, y una vocación se lleva a las últimas consecuencias. Si uno no tiene la posibilidad, puede llegar uno hasta la muerte en la lucha de llegar a ser alguien con esa vocación. Y si uno en el camino se queda, vale la pena, porque eso tiene sentido, eso es grandeza, eso es una vocación profunda. Y lo que yo hice fue eso. Yo dije, mi vocación no la va a detener nadie. Y así fue, ¿no? Y dije, lo voy a lograr. Y no fue fácil, fue duro, pero también fue muy divertido y me forjó y me templó. Y eso, pues yo admiro
al niño y al adolescente que me hizo irme y que me hizo luchar por eso, ¿no? Al que me hizo estar aquí contigo en esta entrevista, ¿no? ¿Hay alguna obra favorita de Sebastián o puede tener Sebastián una obra favorita? No, porque son diferentes etapas de mi vida, porque todo es entrega, amor, pasión, mucho cariño, mucha contemplación de tu cultura, todo es profundo y cada obra que creas y dejas tiene una época, tiene un sentido, tiene una raíz. Entonces todas son mis favoritas, Claro. y todas conforman una obra consolidada, seria, formal, madura, ¿no? Así es. Maestro, qué agasajo que nos haya conseguido unos minutos de su agenda. Sabemos que lo están recibiendo muy bien sus amigos, que tiene muchos por acá. Un buen sotol, desde luego, ¿no? Por supuesto. sotol, Hay que tomar queso. sotol. Quesito, como dice mi nieto, y tortillas de harina. Maestro, gracias y felicidades de nueva cuenta por esta distinción del Congreso del Estado. Usted diseñó la medalla que le van a entregar, ¿no? Pues bueno, hice la propuesta, ¿no? propuesta. Sí. Y luego ya la acuñaron en una casa que es donde las acuñan, pues. Muy bien, pues chihuahuense distinguido, el primero de muchos después de esta convocatoria del Congreso. Felicidades y muchas gracias. Qué amable. Gracias. Un abrazote. Muchas gracias a todos.